El oficial técnico Vintou saltó de su cápsula de sueño, su piel azul palideciendo. En 300 años de servicio, nunca había escuchado ese sonido en particular. Solo significaba una cosa. Alguien estaba respondiendo. La estación de monitoreo del espacio profundo del Consejo Galáctico flotaba en el vacío entre sistemas estelares. Su trabajo era simple: escuchar, registrar, informar. Durante miles de años, había captado señales de toda la galaxia. La mayoría eran sonidos naturales de estrellas moribundas o agujeros negros. Algunas provenían de nuevas especies que daban sus primeros pasos en el espacio. Pero esta señal era diferente. Esta señal era una respuesta. Vintal corrió a la consola principal. Sus antebrazos se movían rápidamente sobre los controles. Los otros oficiales se reunieron a su alrededor. La comandante Stas se abrió paso entre la multitud. Su figura alta y delgada se erguía sobre los demás. Su especie, los altarianos, era conocida por mantener la calma en las crisis, pero incluso ella parecía preocupada. «Muéstramelo», dijo. Las manos de Vintal temblaban mientras reproducía la grabación. La señal era fuerte, demasiado fuerte para un sistema tan distante. Provenía de Sol, una pequeña estrella amarilla en el borde exterior. Según sus registros, Sol 3 tenía vida primitiva, sin viajes espaciales, sin tecnología avanzada, nada que pudiera enviar señales a través de la galaxia, pero alguien definitivamente estaba enviando señales. La transmisión era tosca y cruda. Usaba principios matemáticos básicos para crear una matriz de traducción. Quienquiera que la envió entendía que otras especies podrían no hablar su idioma. Habían intentado que fuera fácil de entender. La comandante Stas escuchó el mensaje decodificado 3 veces. Cada vez, su rostro se ponía más serio. Las palabras eran simples, pero su significado era aterrador. Mensaje recibido. Supervivientes localizados. Represalia en camino. La sala quedó en silencio. Cada oficial sabía lo que esto significaba. Alguien en Sol 3 había encontrado la baliza de socorro. La baliza de la luz de la armonía. Hacía 347 años, la nave de exploración Luz de la Armonía había estado huyendo para salvar su vida. Detrás de ella venían los devoradores, la fuerza más temida de la galaxia. Los devoradores no eran solo conquistadores, eran destructores. No tomaban prisioneros, no hacían tratos, consumían todo a su paso. La capitana Melzar de la Luz de la Armonía había tomado una decisión desesperada. En lugar de guiar a los devoradores hacia mundos poblados, había huido al borde exterior, al espacio vacío, a sistemas sin vida avanzada. Su nave había sido gravemente dañada. Cuando finalmente falló, se estrelló en el tercer planeta del sistema Sol. Antes del impacto, la capitana Melzar había enviado una baliza de socorro. El mensaje era simple: nave caída, tripulación viva, devoradores en persecución. Adviertan a la galaxia. El Consejo había recibido esa baliza. También habían decidido ignorarla. Sol estaba demasiado lejos, demasiado remoto, demasiado primitivo. Enviar una misión de rescate llevaría décadas. Para entonces, cualquier superviviente estaría muerto. El Consejo tenía asuntos más importantes de los que preocuparse. Se habían equivocado. La comandante Stas miró fijamente el análisis de la señal. Los humanos no solo habían encontrado la baliza, la habían decodificado por completo. Sabían sobre los devoradores. Sabían sobre la amenaza galáctica. De alguna manera, en poco más de 3 siglos, habían pasado de ser cazadores primitivos a guerreros espaciales. Pero esa no era la parte más aterradora. El oficial técnico Vintal resaltó una sección de la transmisión. «Comandante, mire esto». Adjunto al mensaje humano había cartas estelares, mapas detallados que mostraban las posiciones de la flota devoradora en 3 sectores del espacio. Las cartas eran precisas. Mostraban rutas de patrulla, líneas de suministro y estructuras de mando. Información que las mejores redes de inteligencia del Consejo no habían logrado reunir en siglos de intentos. «¿Cómo saben esto?», susurró la oficial de comunicaciones Tistra. La comandante Stas estudió las cartas con más atención. Los datos eran recientes. Algunas de las posiciones de la flota tenían solo semanas. Los humanos habían estado observando, aprendiendo, preparándose. «Abran los archivos del Sistema Sol», ordenó. La pantalla principal se llenó con información básica sobre el mundo natal de los humanos. Sol 3, también llamado Tierra por sus habitantes. Gravedad 1.2 veces el estándar galáctico.
Una mezcla atmosférica que mataría a la mayoría de las especies. Rangos de temperatura que oscilaban entre el congelamiento y el ardor. Patrones climáticos que incluían tormentas violentas y desastres naturales. Un mundo letal. Los humanos habían evolucionado en un planeta que intentaba matarlos todos los días. Habían sobrevivido a edades de hielo, erupciones volcánicas, impactos de meteoritos e innumerables otros desastres. Se habían enfrentado entre sí en guerras que abarcaban continentes. Habían construido armas que podían destruir su mundo entero. Y ahora venían a por los devoradores. La comandante Sta sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La galaxia había pasado siglos escondiéndose de los devoradores, construyendo defensas, creando sistemas de alerta temprana, huyendo cuando aparecían. Las mejores mentes militares de la galaxia habían llegado a la conclusión de que los devoradores eran demasiado fuertes para luchar directamente, pero a los humanos no parecía importarles nada de eso. Comandante, dijo el oficial científico Keltin, estoy detectando firmas de energía masivas desde el sistema Sol. Parece que están construyendo algo grande. Los datos del escáner mostraban una actividad inusual en todo el sistema estelar humano. Naves moviéndose en formación. Complejos industriales trabajando a plena capacidad. Extracción de recursos a una escala que desafiaba la creencia. Los humanos se estaban preparando para la guerra. Envíen un mensaje prioritario al Consejo Galáctico, ordenó la comandante Sta. Clasificación. Se requiere evaluación de amenaza nivel Omega. ¿Qué debe decir el mensaje?, preguntó Vintal. La comandante Sta miró las cartas estelares de nuevo, las ubicaciones precisas de las flotas devoradoras, la inteligencia fría y calculadora detrás del mensaje humano. Pensó en la nave estrellada y su desesperada tripulación. En 3 siglos de aislamiento y preparación. Díganles que tenemos un problema. La señal de socorro de la luz de la armonía ha sido respondida, pero no por nosotros. El mensaje se extendió por la galaxia a una velocidad superior a la de la luz. En las cámaras de consejo en el mundo central de Nexus Prime, pronto comenzarían sesiones de emergencia. Los asesores militares analizarían los datos. Los diplomáticos debatirían las opciones de respuesta. Pero en lo más profundo de sus huesos, la comandante Sta sabía que ya era demasiado tarde para debatir. Los humanos venían, y no venían a hablar. Miró la transmisión una vez más. 9 simples palabras que cambiarían la galaxia para siempre. Mensaje recibido. Supervivientes localizados. Represalia en camino. Los devoradores habían cometido un error 347 años atrás. Habían dejado que la luz de la armonía escapara a un mundo primitivo. Habían asumido que primitivo significaba inofensivo. Ahora estaban a punto de descubrir por qué la galaxia llamaba a la Tierra un mundo letal y porque los mundos letales forjaban a los guerreros más peligrosos del universo. Al borde del sistema Sol, la embajadora Tiel que esperaba encontrar una pequeña civilización recién llegada al espacio, quizás unas pocas naves primitivas, tal vez algunas plataformas orbitales básicas alrededor de su mundo natal. En su lugar, encontró un muro de metal y muerte. Cientos de naves humanas suspendidas en formación perfecta. No eran elegantes como las naves del Consejo. No eran pulcras ni hermosas. Parecían armas. Gruesas placas de blindaje cubrían cada superficie. Troneras de cañones se alineaban en sus cascos como ojos furiosos. Estas naves fueron construidas con un solo propósito: la guerra. Por el vacío, susurró su piloto, Jackson. ¿Cuántas hay? La oficial de sensores, Melta, verificó sus lecturas 2 veces antes de responder. Al menos 300 naves visibles, pero estoy detectando más detrás de ellas. Muchas más. La embajadora Tiel sintió que su confianza se desvanecía. El Consejo la había enviado a establecer el primer contacto con una especie primitiva, a guiarlos gentilmente hacia la civilización galáctica, a explicar los protocolos y procedimientos adecuados. Al mirar la flota humana, se dio cuenta de cuán absurdos habían sido esos planes. Transmisión entrante, informó el oficial de comunicaciones Enol. Conéctela. La pantalla principal parpadeó hasta mostrar un rostro humano. Una mujer con cabello gris corto y penetrantes ojos verdes. Llevaba un uniforme militar cubierto de cintas de colores y símbolos metálicos. Su expresión era educada pero fría. Aquí la almirante Sarah Chen de la Fuerza de Defensa Terrana. Están entrando en espacio controlado por humanos. Indiquen su propósito. La embajadora Tiel intentó recuperar su compostura diplomática. Saludos. Soy la embajadora Tiel del Consejo Galáctico.
Venimos en son de paz para dar la bienvenida a su especie y a la comunidad galáctica. La almirante Chen sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Sabemos quiénes son, embajadora. Los hemos estado esperando. ¿Esperándonos? Los supervivientes de la luz de la armonía nos contaron todo sobre el Consejo, sobre la política galáctica, sobre cómo los abandonaron a morir en nuestro mundo. La acusación golpeó como un puñetazo. La embajadora Tielk sintió que su piel púrpura se oscurecía. Embajadora, le aseguro que el Consejo lamenta profundamente la pérdida de la luz de la armonía. Pero las misiones de rescate a sistemas tan distantes son extremadamente difíciles de organizar. ¿Difíciles?, repitió lentamente la almirante Chen. Interesante elección de palabra. La almirante humana tocó algo fuera de la pantalla. La pantalla principal cambió para mostrar cartas estelares detalladas. Las mismas cartas que habían aterrorizado a la estación de monitoreo. Ubicaciones precisas de flotas devoradoras en 3 sectores. Hemos pasado 47 años preparándonos para esta conversación, embajadora. 47 años estudiando sus enemigos, aprendiendo sus patrones, mapeando sus movimientos, planeando su destrucción. La embajadora Tielk miró las cartas. El nivel de detalle era imposible. Ningún servicio de inteligencia del Consejo había reunido jamás información tan completa. ¿Cómo obtuvieron estos datos? Preguntamos amablemente, dijo la almirante Chen con esa sonrisa fría. Resulta que los devoradores no son muy buenos guardando secretos cuando se les motiva adecuadamente. Las implicaciones hicieron que la cabeza de la embajadora Tielk diera vueltas. Los humanos habían estado enfrentando activamente a las fuerzas devoradoras durante décadas, capturando naves, interrogando tripulaciones, construyendo redes de inteligencia, todo mientras el Consejo los creía primitivos. Almirante, debo recalcar que los devoradores son increíblemente peligrosos. Han destruido civilizaciones enteras. Su tecnología está mucho más allá de cualquier cosa en el espacio del Consejo. Sí, lo sabemos. La capitana Melzar nos informó a fondo antes de morir. Otra conmoción. La capitana Melzar sobrevivió al accidente durante 12 años. Tiempo suficiente para enseñarnos sobre la tecnología galáctica, sobre la amenaza que enfrentaríamos, sobre la galaxia que la había abandonado a ella y a su tripulación a morir solos en un mundo hostil. La acusación quedó suspendida en el espacio entre ellas. La embajadora Tielk intentó encontrar palabras de explicación, de justificación. Pero, ¿cómo podría explicar 3 siglos de política del Consejo a estos humanos? Almirante, el Consejo opera bajo estrictos protocolos de asignación de recursos. No podemos salvar a todos. No, asintió la almirante Chen. Pero pueden salvar a alguien. Eligieron no hacerlo. La capitana Melzar entendió esa elección. También entendió lo que significaba. ¿Qué significaba? Significaba que estábamos por nuestra cuenta. Así que nos preparamos en consecuencia. La almirante Chen hizo un gesto fuera de la pantalla nuevamente. La pantalla cambió para mostrar instalaciones de construcción de naves, enormes plataformas orbitales alrededor de la Tierra y su luna, operaciones de minería de asteroides, complejos industriales que empequeñecían cualquier cosa en el espacio del Consejo. Hemos estado construyendo durante 47 años, embajadora, no solo naves, sino toda una economía de guerra. Hemos transformado nuestra civilización en una máquina con un solo propósito, destruir a los devoradores. La embajadora Tielk se sintió mareada. Los humanos habían militarizado a toda su especie basándose en una única señal de socorro. Habían pasado medio siglo preparándose para una guerra que el Consejo había pasado siglos evitando. Almirante, seguramente podemos encontrar una solución pacífica. El Consejo tiene una amplia experiencia en negociación y diplomacia. Con los devoradores, las cejas del almirante Chen se arquearon. ¿Cuántas negociaciones exitosas ha llevado a cabo el Consejo con ellos? La pregunta quedó en el silencio. Ambas mujeres sabían la respuesta. 0. Los devoradores no negociaban. Consumían. Almirante, incluso si la acción militar fuera aconsejable, la brecha tecnológica es demasiado grande. Las armas de los devoradores están mucho más allá de las capacidades humanas. ¿Lo están? La almirante Chen volvió a tocar sus controles. La pantalla mostró un acorazado devorador. La embajadora Tielk reconoció la clase, un crucero pesado con suficiente potencia de fuego para esterilizar un planeta. Pero esta nave no estaba atacando nada. Estaba a la deriva, muerta.
Enormes agujeros habían sido abiertos en su blindaje. Lo que fuera que la destruyó había sido minucioso y eficiente. Nos encontramos con esta nave hace 6 meses, explicó la almirante Chen. Estaba investigando informes de actividad inusual en nuestros sistemas exteriores. Convencimos a su tripulación de compartir todo lo que sabían sobre los despliegues de la flota devoradora. Ustedes capturaron una nave devoradora. Capturada, estudiada y le aplicamos ingeniería inversa. Aprendemos de nuestros enemigos, embajadora. Es lo que hacemos. La embajadora Tielk miró la nave destruida con una nueva comprensión. Los humanos no solo se habían defendido, habían ganado contra un crucero pesado devorador. Las implicaciones eran asombrosas. Almirante, creo que ha habido un malentendido. El Consejo nunca tuvo la intención de abandonar la luz de la armonía. Quizás podríamos discutir los términos para una alianza formal. ¿Una alianza? La almirante Chen pareció considerar esto. ¿Qué contribuiría exactamente el Consejo a tal alianza? La pregunta tomó por sorpresa a la embajadora Tielk. El Consejo siempre lideraba las alianzas. Las especies miembros contribuían con recursos y seguían la guía del Consejo, pero los humanos parecían tener sus propios planes. Bueno, el Consejo posee una vasta experiencia en asuntos galácticos. Nuestras redes diplomáticas, nuestras bases de datos tecnológicas, nuestra pericia militar. Su pericia militar. La sonrisa de la almirante Chen regresó. La misma pericia que ha estado escondiéndose de los devoradores durante siglos. Almirante, le aseguro que las fuerzas de Consejo son bastante capaces. Estoy segura de que lo son, embajadora. Pero, ¿capaces de qué? De correr, de esconderse, de construir muros más grandes. Los insultos dolían porque contenían verdad. La estrategia militar del Consejo siempre había sido defensiva. Construir mejores escudos. Crear sistemas de alerta temprana. Evacuar mundos amenazados. Nunca confrontar directamente a los devoradores. Almirante, la confrontación directa con los devoradores es un suicidio. Son demasiado poderosos, demasiado numerosos, demasiado avanzados. Quizás para ustedes, dijo la almirante Chen en voz baja. Pero verá, embajadora, cometieron un error crítico en sus cálculos. ¿Qué error? Asumieron que el poder y el avance importan más que la motivación. Olvidaron lo que sucede cuando amenazas a algo que no puede permitirse perder. La almirante Chen se inclinó hacia adelante. Sus ojos verdes ardían con un fuego frío. Los devoradores cometieron un error hace 47 años. Dejaron que una de sus naves se estrellara en nuestro mundo. Dejaron que los supervivientes nos hablaran de la amenaza galáctica. Nos dieron tiempo para prepararnos. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Pero lo más importante, amenazaron nuestro hogar. Y nosotros no perdonamos las amenazas a nuestro hogar. La embajadora Tielk finalmente lo entendió. Los humanos no estaban interesados en unirse a la civilización galáctica. No buscaban guía ni protección. Tenían un único objetivo, la destrucción completa de la amenaza devoradora. Almirante, ¿cuáles son sus intenciones? Simple, embajadora. Vamos a terminar con esto, de una forma u otra. Los devoradores dejarán de existir como una amenaza galáctica. Y si el Consejo se opone a esta acción, la sonrisa del almirante Chen desapareció por completo. Entonces les sugiero que se mantengan fuera de nuestro camino. More, mi mundo natal, una vez hogar de 6.000 millones de almas, ahora servía como centro de procesamiento. Los devoradores extraían recursos del planeta, mientras la población superviviente trabajaba como esclava en masivas operaciones mineras. Cuando la flota humana llegó, el comandante devorador Basitar no estaba preocupado. Sus fuerzas controlaban el sistema de forma absoluta. 3 acorazados pesados, 12 cruceros de escolta, plataformas de defensa orbital alrededor de cada planeta principal. Nada podía amenazar tal abrumadora potencia de fuego. Estaba a punto de aprender cuán equivocado podía estar. Los humanos no se anunciaron. No exigieron la rendición. Simplemente aparecieron en el borde del sistema y comenzaron su ataque. Pero sus tácticas no tenían sentido para Basitar. En lugar de cargar contra sus acorazados, se dispersaron en pequeños grupos. En lugar de usar armas pesadas, lanzaron nubes de objetos diminutos. ¿Qué están haciendo?, exigió el subcomandante Kelt. Basitar estudió la pantalla táctica.
Las naves humanas se movían en patrones aparentemente aleatorios. Evitaban la confrontación directa con sus naves principales. En cambio, se centraban en naves de apoyo, convoys de suministro, relés de comunicación. «Están siendo cobardes», decidió Basitar. «Temen nuestro poder». Pero a medida que pasaban las horas, la verdadera naturaleza de la estrategia humana se hizo evidente. Cada línea de suministro fue cortada. Cada enlace de comunicación fue seccionado. La flota devoradora se encontró aislada y ciega. Los pequeños objetos que los humanos habían lanzado resultaron ser minas sensoras, miles de ellas, creando una red de información en todo el sistema. Los humanos sabían exactamente dónde estaba cada nave devoradora en todo momento. Pero los devoradores no sabían nada sobre las posiciones humanas. Cuando comenzó el verdadero ataque, vino de ninguna parte y de todas partes a la vez. El capitán Marcus Rodríguez comandaba la nave de asalto Furia Justiciera. Subjet devoradora, la Heraldo de la Muerte. Según la Guerra Galáctica estándar, su nave no tenía ninguna posibilidad. La Heraldo de la Muerte era 10 veces más grande y 100 veces más armada. Pero Rodríguez no seguía la Guerra Galáctica estándar. «Desplieguen las cápsulas de abordaje», ordenó. El casco de la Furia Justiciera se abrió como una flor. Docenas de pequeñas cápsulas salieron disparadas, cada una llevando un escuadrón de marines humanos. Las cápsulas no usaban motores ni escudos. Parecían basura espacial para los sensores devoradores. Para cuando Basitar se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, era demasiado tarde. La primera cápsula atravesó el blindaje de la Heraldo de la Muerte como una bala a través de papel. La segunda cápsula la siguió, luego la tercera. En cuestión de minutos, los marines humanos estaban luchando dentro de su nave. Pero este no era el tipo de lucha que los devoradores entendían. Los humanos no formaban líneas de batalla ordenadas. No seguían tácticas predecibles. Se movían como fantasmas por los pasillos de la nave. Usaban la propia estructura de la nave contra su tripulación. La sargento Lisa Guong guió al escuadrón Alfa a través del sistema de ventilación de la nave. Su equipo se movía en completo silencio. Habían estudiado los diseños de las naves devoradoras durante 40 años. Conocían cada debilidad, cada vulnerabilidad. «Sección de ingeniería a 30 metros», susurró en su comunicador. Su equipo emergió de los conductos de aire simultáneamente. Los ingenieros devoradores nunca los vieron venir. En segundos, los sistemas de energía de la nave estaban bajo control humano. Pero los marines no simplemente destruyeron la nave. La capturaron intacta, con su tripulación viva para ser interrogada. Basitar se encontró cara a cara con el capitán Rodríguez en su propio centro de mando. El humano era más pequeño que él, más débil. Por todos los derechos, Basitar debería haber sido capaz de despedazarlo con sus propias manos, pero los ojos de Rodríguez lo detuvieron en seco. El humano lo miraba con una expresión que Basitar nunca había visto antes. No era ira, no era odio, era algo peor. Completa indiferencia profesional. Rodríguez lo miraba como un granjero podría mirar al ganado marcado para el matadero. «Tú eres Basitar», dijo Rodríguez. No era una pregunta. «Lo soy, y morirás gritando por este insulto, humano». Rodríguez sonrió, pero como la sonrisa del almirante Chen, no contenía calidez. «En realidad, no. Vas a contarme todo lo que sabes sobre los despliegues de la flota devoradora. Luego vas a enviar mensajes a tus superiores, mensajes diseñados para traerlos a trampas cuidadosamente preparadas. No te diré nada». «Sí, lo harás». Rodríguez hizo un gesto a uno de sus marines. El soldado se adelantó llevando un pequeño dispositivo. Basitar lo reconoció de inmediato. Una sonda de interfaz neuronal, altamente ilegal bajo la ley galáctica. «¿De dónde sacaron eso?», exigió Basitar. «La construimos», dijo Rodríguez simplemente, «basada en tecnología recuperada de naves devoradoras. Mejoramos el diseño significativamente». El dispositivo fue acoplado al cráneo de Basitar antes de que pudiera resistirse. El dolor atravesó su mente cuando la sonda se activó. Pero no era solo dolor. Era extracción de memoria, forzada y completa. Rodríguez observó el flujo de datos en su pantalla. Posiciones de la flota, horarios de suministro, protocolos de mando, todo lo que Basitar sabía sobre las operaciones devoradoras fluía hacia las bases de datos humanas. «Interesante», murmuró Rodríguez. «Han estado planeando un asalto a las colonias Centauri». Basitar intentó resistirse, intentó bloquear el acceso de la sonda a sus recuerdos,
pero la tecnología humana era implacable. Se abrió paso a través de sus defensas mentales como ácido a través de la carne. Detente, Hal. Esto va en contra de todas las convenciones galácticas. ¿Qué convenciones?, preguntó Rodríguez. ¿Las que dicen que deberíamos dejar que consuman mundos enteros? ¿Las que les permiten esclavizar a miles de millones de personas inocentes? Se acercó más al rostro de Basitar. Nosotros no seguimos sus convenciones. Seguimos las nuestras. Y nuestras convenciones dicen que las amenazas a la humanidad deben ser eliminadas por completo. La sonda terminó su trabajo. Rodríguez tenía todo lo que necesitaba: posiciones de la flota, códigos de mando, planes operativos. Los humanos ahora sabían más sobre las actividades devoradoras en este sector que los propios devoradores. Pero Rodríguez no había terminado. Ahora vas a enviar un mensaje a tus comandantes de flota, le dijo a Basitar. Les vas a decir que las fuerzas humanas son débiles y están dispersas, que deberían concentrar sus flotas para un asalto final a nuestras colonias exteriores. No lo haré. Rodríguez asintió a su marine. La sonda se activó de nuevo. Esta vez no extrajo recuerdos. Los implantó. Falsos recuerdos de la debilidad humana inundaron la mente de Basitar. Falsas evaluaciones tácticas, informes de inteligencia incorrectos. Cuando el proceso terminó, Basitar creía completamente en la información falsa. Informaría a sus superiores exactamente lo que los humanos querían que informara. Envía el mensaje, ordenó Rodríguez. Basitar obedeció con entusiasmo. En su mente alterada, estaba ayudando a su pueblo a obtener una gran victoria. En realidad, los estaba llevando a la trampa más grande de la historia galáctica. Mientras Rodríguez se encargaba de la nave de mando, operaciones similares se desarrollaban en todo el sistema. Los marines humanos capturaban naves devoradoras con una eficiencia alarmante. Sus tácticas desafiaban todos los principios de la guerra civilizada. Usaban armas devoradoras contra las fuerzas devoradoras. Convertían las naves capturadas en misiles guiados. Liberaban a la población esclavizada del planeta y la armaban con equipo devorador. Pero lo más inquietante de todo era su actitud hacia las bajas. Cuando las fuerzas devoradoras finalmente se reagruparon y contraatacaron, esperaban que los humanos se retiraran para minimizar sus pérdidas, para seguir el enfoque cuidadoso y medido de la guerra galáctica. En cambio, los humanos lucharon con una determinación suicida. El coronel James Patterson lideró el asalto a la plataforma minera orbital. Su nave sufrió daños devastadores por las defensas devoradoras. Cualquier comandante cuerdo se habría retirado. Patterson estrelló su nave lisiada directamente contra el reactor principal de la plataforma. La explosión vaporizó tanto la nave como la plataforma, pero también liberó a 12,000 esclavos KTH y eliminó un importante bastión devorador. A medida que la noticia del sacrificio de Patterson se extendía por la flota humana, algo extraño sucedió. En lugar de desmoralizar a los humanos, los hizo luchar con más fuerza. Dejaron de tomar prisioneros. Dejaron de aceptar rendiciones. Lucharon como seres sin nada que perder, porque en un sentido muy real, no tenían nada que perder. La almirante Chen observaba los informes de batalla desde su buque insignia. Los humanos estaban ganando, pero a un costo terrible. Ella sabía que esto sucedería, lo había planeado. Señala a todos los comandantes de flota, ordenó. Fase 2 autorizada. La fase 2 era la parte del plan que los humanos no habían compartido con el Consejo Galáctico, la parte que cambiaría la galaxia para siempre. Las naves humanas en todo el sistema comenzaron a transmitir un mensaje simple, no a los devoradores, sino al universo mismo. Aquí la fuerza de defensa terrana. Somos la humanidad. Los hemos encontrado y vamos por ustedes. Corran. El mensaje se emitió en todas las frecuencias, en todos los idiomas, con una precisión matemática diseñada para asegurar que llegara a cada rincón de la galaxia. Para cuando llegaron los primeros refuerzos devoradores, toda la galaxia sabía que los hijos de la Tierra se habían unido a la guerra y no estaban jugando según las reglas de nadie más. Representantes de 400 especies discutían, debatían y exigían respuestas. Pero las preguntas siempre volvían a los mismos hechos imposibles. Los humanos estaban ganando, no solo sobreviviendo, no solo manteniendo su posición. Estaban desmantelando sistemáticamente el imperio devorador con una precisión que aterraba a las mentes militares más grandes de la galaxia. La asesora militar del Consejo, Selnara, presentó los últimos informes de inteligencia. Su voz temblaba mientras leía los números.
En los últimos 6 meses, las fuerzas humanas han liberado 47 sistemas estelares. Han destruido o capturado más de 200 naves devoradoras. Han liberado a un estimado de 12.000 millones de seres esclavizados de 36 especies diferentes. La cámara estalló en murmullos de asombro. Tal éxito militar era imposible. Los devoradores habían sido la pesadilla de la galaxia durante más de 1000 años. Pero seguramente, interrumpió el representante cabeza de la hegemonía, estas victorias han tenido un costo enorme para los humanos. Selnara revisó sus informes de nuevo. Lo que encontró allí no tenía sentido. En realidad, no. Las bajas humanas se mantienen notablemente bajas. Parecen haber desarrollado tácticas que minimizan sus propias pérdidas mientras maximizan el daño a las fuerzas devoradoras. ¿Cómo es eso posible? No lo sabemos. La doctrina militar humana parece basarse en principios desconocidos para la guerra galáctica. Lo que el Consejo no entendía era que los humanos habían pasado 47 años estudiando a su enemigo. No solo su tecnología o tácticas, sino su psicología, sus miedos, sus debilidades. La doctora Sarah Kim había sido parte del equipo original que estudió a los supervivientes de la Luz de la Armonía. Había entrevistado extensamente a la capitana Melzar antes de la muerte de la oficial alienígena. Ahora, décadas después, su investigación formaba la base de la estrategia militar humana. Los devoradores son depredadores alfa, había escrito en su informe final. Han evolucionado para dominar a través de la fuerza abrumadora y el miedo. Pero los depredadores tienen debilidades. Dependen de la intimidación. Esperan que su presa corra o se esconda. Nunca se han enfrentado a una presa que caza de vuelta. La general Lisa Gwong entendía esto mejor que nadie. Estaba en el centro de mando del mundo liberado de Kebar, observando a su personal coordinarse con las poblaciones alienígenas recién liberadas. La escena habría parecido imposible para los observadores externos. Soldados humanos enseñaban a antiguos esclavos a operar armas devoradoras capturadas. Ingenieros convertían naves devoradoras en naves hospital. Científicos analizaban armas biológicas devoradoras para desarrollar contramedidas. Pero lo más importante, los humanos estaban enseñando a los alienígenas a contraatacar. General, dijo un comandante cefitiano que había pasado 15 años como esclavo. Mi gente teme que los devoradores regresen con refuerzos. La general Gwong asintió. Sí, lo harán. Contamos con ello. Activó la pantalla holográfica que mostraba el mapa del sector. Marcadores rojos indicaban posiciones confirmadas de devoradores. Marcadores azules mostraban las fuerzas humanas. Pero ahora había nuevos marcadores. Verdes, mundos liberados que habían elegido unirse al esfuerzo de guerra humano. Los devoradores gobiernan a través del miedo, explicó Gwong. Mantienen a sus esclavos aterrorizados y sin esperanza. Pero el miedo funciona en ambos sentidos. Cada mundo que liberamos demuestra que los devoradores pueden ser derrotados. Cada victoria siembra la duda en su imperio. Lo que la general no dijo fue que los humanos habían convertido en armas algo más que la tecnología alienígena. Habían convertido en armas sus propios impulsos más oscuros. La Brigada de la Venganza era la unidad militar más controvertida de la humanidad. Consistía enteramente en voluntarios que habían perdido a miembros de su familia a manos de los devoradores. No directamente, ya que los devoradores nunca habían atacado la Tierra. Pero psicológicamente, el Dr. Martínez había desarrollado el programa basándose en la simple psicología humana. Los humanos forman lazos emocionales con conceptos abstractos, afirmaba su informe. Pueden sentir un dolor genuino por personas que nunca han conocido. Podemos aprovechar ese dolor. Los voluntarios se sometieron a un intenso acondicionamiento psicológico. Se les mostraron grabaciones de atrocidades devoradoras, imágenes de mundos destruidos, testimonios de supervivientes. Para cuando el proceso terminaba, creían genuinamente que los devoradores habían asesinado a sus propias familias. Luchaban con la furia desesperada de los afligidos. La capitana Sarah Torres lideró un asalto de la Brigada de la Venganza contra el mundo fortaleza devorador de mar. Su equipo consistía en 50 humanos que se habían ofrecido como voluntarios para morir por personas que nunca habían conocido. Se llamaban a sí mismos el Escuadrón Huérfano. Se suponía que la fortaleza era inexpugnable. Escudos de energía masivos, plataformas de defensa orbital, una guarnición de 10.000 guerreros devoradores. Torres y su equipo se infiltraron en la instalación a través del sistema de eliminación de desechos. Pasaron 3 días arrastrándose por aguas residuales y productos químicos tóxicos.
Para cuando llegaron al reactor principal, la mitad de ellos estaba muriendo por la exposición. No les importó. Torres activó las cargas suicidas con lágrimas corriendo por su rostro. Mientras la instalación explotaba a su alrededor, susurró los nombres de alienígenas que nunca había conocido. Niños que habían muerto en mundos que nunca visitaría. La destrucción de mar envió ondas de choque a través de la estructura de mando devoradora. La fortaleza había sido su principal centro logístico para 3 sectores. Su pérdida paralizó su capacidad para reabastecer sus flotas, pero el verdadero daño fue psicológico. Por primera vez en su historia, los devoradores comenzaron a sentir miedo. El almirante Tevar comandaba la flota devoradora más grande de la galaxia. 300 naves, suficiente potencia de fuego para fracturar un planeta. Nunca había experimentado la derrota. El concepto le era ajeno. Eso cambió cuando se encontró con la fuerza de tarea humana en el sistema Riel. Los humanos solo tenían 60 naves. Según todos los cálculos militares, Tevar debería haberlos destruido fácilmente. En cambio, se encontró luchando en la batalla más aterradora de su vida. Los humanos no luchaban como ningún enemigo a que se hubiera enfrentado. Usaban tácticas que parecían diseñadas para maximizar el impacto psicológico en lugar de la eficiencia militar. Naves humanas embestían sus naves a toda velocidad, sacrificándose para causar un daño mínimo. Pero la visión de humanos muriendo voluntariamente en ataques suicidas destrozó la moral de sus tripulaciones. Otras naves humanas transmitían grabaciones de crímenes de guerra devoradores a máximo volumen. Los sonidos de niños moribundos y civiles gritando resonaban por el espacio. Los guerreros de Tevar comenzaron a cuestionar por qué estaban luchando. Pero la peor táctica era la más simple. Los grupos de abordaje humanos no solo capturaban naves devoradoras, convertían a las tripulaciones. El sargento Michael Chen lideró una de esas operaciones. Su equipo utilizó técnicas avanzadas de guerra psicológica desarrolladas específicamente para la fisiología devoradora: privación del sueño, sobrecarga sensorial, exposición constante a imágenes del éxito militar humano. En cuestión de días, los guerreros devoradores capturados se ofrecían como voluntarios para luchar contra su propia especie. «No es posible», rugió Tevar a su oficial de inteligencia. «Los devoradores no se rinden. No nos convertimos en traidores. Los humanos parecen entender nuestra psicología mejor que nosotros mismos». Y lo hacían. La investigación de la doctora Kim había identificado una debilidad crítica en la estructura social devoradora. Eran cazadores de manada, supremamente confiados en su dominio. Pero esa confianza era frágil. Una vez que se resquebrajaba, colapsaba por completo. Los humanos habían diseñado toda su estrategia de guerra en torno a romper esa confianza. Cada batalla era grabada. Cada victoria era transmitida por toda la galaxia. Cada derrota devoradora era analizada y publicitada. Los humanos no solo estaban ganando militarmente, estaban ganando la guerra de propaganda. De vuelta en la Tierra, las poblaciones civiles trabajaban sin descanso para apoyar el esfuerzo de guerra. Las fábricas que una vez habían producido bienes de consumo ahora fabricaban armas. Las escuelas enseñaban ingeniería militar junto con matemáticas. Los niños aprendían a identificar clases de naves devoradoras antes de aprender a leer. Toda la especie humana se había convertido en una máquina de guerra. La presidenta Elena Rodríguez se dirigió a la Asamblea de la Tierra Unida desde la capital. Sus palabras fueron transmitidas a cada asentamiento humano en la galaxia. «No elegimos esta guerra», dijo, «pero la terminaremos. No solo por nosotros mismos, sino por cada especie que ha sufrido bajo la tiranía devoradora. Seremos el escudo que protege a los inocentes. Seremos la espada que derriba el mal». El discurso fue traducido a 400 idiomas y transmitido por toda la galaxia. Especies alienígenas que habían pasado siglos escondiéndose de los devoradores comenzaron a tener esperanza. Pero la esperanza tenía un precio. Los humanos no eran liberadores gentiles. Sus métodos eran brutales, eficientes, aterradores. No mostraban piedad a sus enemigos y poca paciencia con los retrasos burocráticos. Cuando el Consejo intentó establecer campos de refugiados para esclavos liberados, los humanos los evitaron por completo. Armaron a los refugiados y los enviaron de vuelta a luchar. Cuando los diplomáticos del Consejo intentaron negociar altos el fuego, los humanos los ignoraron. No habría negociación, ni compromiso, ni paz hasta que cada devorador estuviera muerto o convertido. La representante Tielk intentó una última vez razonar con la almirante Chen.
Almirante, seguramente debe haber alguna manera de terminar este conflicto sin un genocidio total. Chen la miró con esos fríos ojos verdes. Dígame, embajadora, ¿cuántos niños se comieron los devoradores en Kebar la semana pasada? Yo no tengo, cifras exactas. 43,000. Lo sabemos porque encontramos los restos. Hábleme de los campos de cría en Besnor, de los laboratorios de tortura en Keltas, de las 1000 otras atrocidades que su consejo ha pasado siglos ignorando. La almirante se inclinó hacia adelante. Usted lo llama genocidio. Nosotros lo llamamos control de plagas. La galaxia tiene un problema de devoradores. Nosotros somos la solución. Cuando Tielk abandonó la reunión, finalmente comprendió la terrible verdad. Los humanos no estaban interesados en unirse a la civilización galáctica. Estaban interesados en remodelarla según su propio código moral. Y ese código era absoluto, intransigente, aterrador en su certeza. La galaxia estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando la humanidad decidía que algo necesitaba cambiar. El comandante supremo devorador Yakal, último líder de un imperio moribundo, envió una rendición incondicional a la almirante Chen. Su mensaje fue breve y desesperado. Nos rendimos. Por favor, deténganse. Los humanos no respondieron de inmediato. Durante 3 días, Yakal esperó en su búnker de mando en el mundo natal de los devoradores. A su alrededor, su imperio se desmoronaba. Flotas se rendían sin disparar un solo tiro. Mundos que habían sido bastiones devoradores durante siglos abrían sus puertas a las fuerzas humanas. Cuando la almirante Chen finalmente respondió, su respuesta fue aún más breve que su rendición. No. Los humanos no habían venido a aceptar una rendición. Habían venido a asegurarse de que la amenaza devoradora nunca pudiera resurgir. El asalto final al mundo natal de los devoradores duró 6 horas. No porque los defensores lucharan con ahínco, sino porque los humanos fueron metódicos. Catalogaron cada arma, cada pieza de tecnología, cada artefacto cultural que pudiera suponer una amenaza futura. La general Guong lideró las fuerzas terrestres personalmente. Caminó por la ciudad capital mientras los civiles devoradores se acobardaban en los edificios a su alrededor. Pero no estaba allí para hacerles daño. Estaba allí para ofrecerles una elección. Pueden seguir siendo devoradores, anunció a través de altavoces que resonaron por toda la ciudad. Pueden aferrarse a sus viejas costumbres, sus viejas creencias, sus viejas hambres, y los trataremos como la amenaza que eligen ser. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. O pueden convertirse en algo nuevo, algo mejor. Les enseñaremos, les ayudaremos, pero deben elegir cambiar. El programa de reeducación de los devoradores fue diferente a todo lo que la galaxia había visto. Los humanos no simplemente castigaron a sus antiguos enemigos. Los reconstruyeron desde cero. La doctora Kim, ahora anciana pero aún brillante, diseñó el proceso de rehabilitación psicológica. Se basaba en una simple comprensión humana de la modificación del comportamiento, recompensar las acciones positivas, castigar las negativas, proporcionar metas claras y marcadores de progreso alcanzables. En 5 años, los antiguos mundos devoradores producían arte en lugar de armas, cultivaban alimentos en lugar de criar esclavos. Sus hijos aprendían matemáticas y poesía en lugar de técnicas de tortura. La transformación conmocionó al Consejo Galáctico más que la propia guerra. Es imposible, declaró el xenopsicólogo Beltar. Las especies no cambian su naturaleza fundamental, especialmente especies depredadoras como los devoradores. La embajadora Jennifer Walls, la nueva representante de la humanidad ante el Consejo, sonrió educadamente. Con el debido respeto, doctor, usted ha estado estudiando la psicología alienígena durante 3 siglos. Nosotros hemos estado cambiando la psicología humana durante milenios. Cada civilización humana ha tenido que aprender a controlar sus impulsos violentos, a canalizar la agresión hacia actividades productivas, a elegir la cooperación sobre la conquista. Pero los humanos son diferentes. Evolucionaron en un mundo letal. Tuvieron que adaptarse o morir. Exactamente, asintió Walls. Y ahora estamos enseñando esa misma adaptación a los antiguos devoradores. Pueden evolucionar o extinguirse. La mayoría está eligiendo la evolución. El Consejo luchaba por comprender esta nueva realidad. Durante 1000 años, habían vivido con miedo de los devoradores. Ahora, esos mismos seres se estaban convirtiendo en ciudadanos galácticos productivos bajo la guía humana. Pero los humanos no habían terminado de remodelar la galaxia.
La doctrina del nunca más fue anunciada sin la participación o aprobación del Consejo. La almirante Chen, ahora ascendida comandante suprema de las Fuerzas Humanas, entregó el mensaje personalmente a la Asamblea del Consejo. Con efecto inmediato, la humanidad reclama la responsabilidad de la seguridad galáctica contra amenazas existenciales. Mantendremos sistemas de alerta temprana en cada sector. Estacionaremos flotas de respuesta en ubicaciones estratégicas. Intervendremos en cualquier situación que amenace la vida inocente a gran escala. El representante Cabe se puso de pie para objetar. Comandante Suprema, tal acción unilateral viola todos los principios de la soberanía galáctica. Ah, ¿sí? Preguntó Chen con suavidad. ¿Qué principio específicamente? El que permitió a los devoradores consumir mundos durante 1000 años mientras ustedes debatían las respuestas. El que dejó morir a miles de millones mientras formaban comités. Activó una pantalla holográfica que mostraba la galaxia antes y después de la intervención humana. La diferencia era abismal. Sectores que habían sido zonas muertas ahora bullían de vida. Rutas comerciales que habían estado bloqueadas durante siglos estaban abiertas de nuevo. Antiguos mundos esclavos reconstruían sus civilizaciones. No estamos pidiendo permiso, continuó Chen. Les estamos informando de nuestra decisión. La humanidad ha aceptado la carga de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. El Consejo estalló en protestas, amenazas de sanciones económicas, demandas de retirada inmediata. Pero los humanos los ignoraron a todos, porque el Consejo no tenía poder para hacer cumplir su voluntad. La flota humana era ahora la fuerza militar más grande de la historia galáctica. Y lo que es más importante, era la más efectiva. Ninguna especie podía igualar su pensamiento estratégico, su innovación tecnológica, su disposición a sacrificarse por sus principios. Y no estaban solos. Más de 60 especies se habían aliado formalmente con la humanidad durante la guerra. Mundos que habían sido liberados del dominio devorador. Civilizaciones que habían sido salvadas de la extinción. Formaron la columna vertebral de lo que los humanos llamaron la Alianza de la Galaxia Libre. Estos aliados no servían a la humanidad. Se asociaban con ella. Los humanos proporcionaban protección militar y planificación estratégica. Las especies aliadas contribuían con recursos, tecnología y personal. Juntos, eran imparables. La transformación de la civilización galáctica llevó décadas, pero fue minuciosa, completa y irreversible. Las redes comerciales que habían operado sobre la explotación y el miedo se convirtieron en empresas cooperativas. La piratería y la esclavitud desaparecieron de las rutas espaciales protegidas por patrullas humanas. El avance científico se aceleró a medida que antiguos enemigos compartían conocimientos libremente. Y lo más importante, los niños de la galaxia crecieron sin miedo. El capitán David Chen, nieto de la almirante Sarah Chen, comandaba una flota de patrulla en el borde galáctico. Su misión era simple, vigilar en busca de amenazas. Su tripulación provenía de una docena de especies diferentes. Antiguos enemigos trabajando juntos hacia objetivos comunes. En este día en particular, recibieron una señal de socorro de un sistema desconocido. Una especie primitiva había alcanzado el vuelo espacial y se había encontrado con algo más allá de su comprensión. Pedían ayuda. Fijen curso hacia la señal, ordenó el capitán Chen. Máxima velocidad. Su oficial de comunicaciones, un antiguo devorador llamado Kel, parecía preocupado. Capitán, no tenemos autoridad en ese sistema. Los protocolos de primer contacto requieren la aprobación del Consejo. Chen sonrió. Era la misma sonrisa fría por la que su abuela había sido famosa. Oficial Kelly, ¿qué hacía usted antes de unirse a mi tripulación? Yo consumía mundos para la gloria del imperio. ¿Y qué hacemos ahora? No pedimos permiso para hacer lo correcto. Simplemente lo hacemos. La flota de patrulla saltó a una velocidad superior a la de la luz. Detrás de ellos, las estaciones de monitoreo automatizadas continuaban su vigilancia interminable. Tecnología humana escaneando cada rincón del espacio en busca de signos de nuevas amenazas. Porque los humanos habían aprendido algo que la galaxia había olvidado. El mal no era inevitable. No era imparable. Era simplemente un problema que requería la solución adecuada. Y la humanidad se había vuelto muy buena resolviendo problemas. En la Tierra, ahora la capital no oficial de la civilización galáctica, los niños aprendían en las clases de historia sobre los viejos tiempos, sobre la época en que la galaxia vivía con miedo.
cuando especies enteras se escondían de monstruos en la oscuridad. Sus maestros explicaban cómo terminó esa era, no a través de la política o la diplomacia, sino a través de la simple determinación humana, a través de la voluntad de sacrificarlo todo para proteger a los demás. El monumento a la luz de la armonía se erigía en Ginebra, donde el gobierno de la Tierra Unida había recibido por primera vez la señal de socorro alienígena. La inscripción era simple. Pidieron ayuda. Respondimos. Debajo, en un texto más pequeño, estaba la promesa que había guiado a la humanidad durante generaciones. Nunca más el mal quedará sin oposición. Nunca más los inocentes clamarán por ayuda en vano. Nunca más el miedo gobernará la galaxia. Y en el espacio más profundo, donde nuevas amenazas podrían surgir algún día, las naves de patrulla humanas mantenían su vigilia, observando, esperando, listas. Porque la paz no era la ausencia de guerra. La paz era la presencia de aquellos dispuestos a luchar por ella. La galaxia había aprendido esta lección de los hijos de la Tierra, de los habitantes del mundo letal que habían respondido a una antigua llamada de socorro con misiles y determinación y una negativa absoluta a dejar que el mal ganara. El mensaje había sido recibido. Los supervivientes habían sido localizados y la represalia había sido ejecutada. Pero más que eso, se había mantenido una promesa. La promesa que la capitana Melzar había hecho a su tripulación mientras morían en un mundo distante, que su sacrificio no sería olvidado, que alguien, en algún lugar, continuaría su misión. La humanidad había llevado esa misión adelante y continuarían llevándola hasta la muerte térmica del universo mismo, porque eso era lo que hacían los humanos. Protegían a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Respondían a las llamadas de socorro de extraños. Se negaban a dejar que la gente buena muriera sola en la oscuridad. La galaxia era más segura ahora, no porque las amenazas hubieran desaparecido, sino porque los hijos de la Tierra montaban guardia contra ellas, y nunca dejarían